El día que Kevin fue elegido como el científico jefe, su luz de luna blanca vino a él. Ella dijo que no lo abandonó el día que ocurrió el brote zombie, y que yo le había mentido. Él no lo dudó y dejó que su luz de luna blanca me inyectara el virus, convirtiéndome en un zombie. Más tarde, ambos renacimos. Él no podía esperar para confesar su amor a su luz de luna blanca, y luego observó impotente cómo ella lo empujaba hacia la horda de zombies para escapar. En el día del juicio final, los zombies estaban desenfrenados y los suministros escaseaban. Kevin había trabajado duro durante 8 años y finalmente logró ser seleccionado en la Academia de Ciencias y convertirse en el científico jefe. Mirando las verduras frescas distribuidas por el gobierno en cuotas fijas, finalmente sentí que todas las dificultades habían llegado a su fin. Cargué la pesada lonchera y me fui a casa, solo para ver a la persona que menos quería ver, Isla. La luz de luna blanca de Kevin estaba sentada en el sofá y tomó las cosas de mis manos como la anfitriona. Tu espalda, sentí molesto en mi corazón. Ella vino a la puerta tan pronto como se anunció la identidad de Kevin como el científico jefe. Probablemente estaba tramando algo bueno. ¿De qué eres tan culpable? ¿Tienes miedo de que le diga a Kevin lo que has hecho? Que las palabras de Isla me confundieron. Si no fuera por tus tonterías, ¿cómo pudo Kevin tener un malentendido tan grande sobre mí? Mientras hablaba, su rostro cambió de repente y corrió hacia mí. No estaba preparado y solo sentí un dolor agudo en mi hombro. Rápidamente la aparté. Vi que Isla sostenía una jeringa en su mano, y un líquido desconocido aún goteaba de la punta de la aguja. Estaba extremadamente horrorizado. ¿Qué estás haciendo? Mi corazón comenzó a latir violentamente y mi cabeza palpitaba de dolor, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Ella me había inyectado el virus zombie. Mis rasgos faciales pronto degeneraron y no podía hablar normalmente. En mi visión gradualmente borrosa, Kevin salió de la nada. Azafrán, si no fuera por ti mintiéndome en ese momento, diciendo que Isla me dejó atrás, ¿cómo pude siquiera mirarte? Mi conciencia ya estaba empezando a desvanecerse. Me tomó mucho tiempo reaccionar. Kevin estaba hablando del momento en que los zombies estallaron por primera vez. Su grupo estaba haciendo experimentos en el laboratorio de investigación cuando apareció de repente una gran cantidad de zombies. Fue a buscar las materias primas. Isla y los otros compañeros de clase no se preocuparon por él en absoluto y huyeron presas del pánico. Yo estaba enamorado de Kevin, cuando supe que lo habían dejado en el edificio experimental sin saber nada. Fui resueltamente a buscarlo para evitar a los zombies. Me costó mucho caminar. Me caí desde una altura una vez en el medio y me rompí la cabeza. Kevin hizo la vista gorda ante mis heridas. Cuando se enteró del brote zombie, estaba ansioso por ir a buscar a Isla. Le dije que se había ido con los otros compañeros de clase y estaba a salvo, así que se rindió. Más tarde, Kevin y yo fuimos enviados al mismo refugio y perdimos contacto con los demás. Sufrimos mucho en el medio. El hambre y la inanición no fueron nada. Casi morimos en una fuga de gas en un momento. Más tarde, Kevin y yo nos juntamos de forma natural. Fuimos admitidos juntos en la Academia de Ciencias y trabajamos en investigación día y noche. No esperaba que después de tantos años juntos, con solo unas palabras al azar de Isla, él la creería fácilmente. La dejó inyectarme el virus zombie antes de que mi conciencia se disipara por completo. Escuché a Isla decir hipócritamente: ¿no es demasiado cruel inyectarle el virus T? Kevin resopló con frialdad: esto es lo que se merece por empujarte a ti también a la horda de zombies. La vacuna integral contra la influenza ha entrado en la etapa clínica, y actualmente 100.000 personas se han inscrito para participar en el ensayo clínico. En la televisión, el presentador de noticias informaba. La gente alrededor hablaba en voz baja. ¿Cómo es eso posible, exactamente? El virus de la influenza muta muy rápidamente. ¿Cómo podría una inyección resolver todos los problemas? Probablemente porque la gripe ha sido tan severa en los últimos años que quieren apaciguar al público. Presioné mi pecho y miré el reloj en la pared, tratando de calmarme. En realidad había renacido y regresado medio año antes del brote zombie. Dentro de mi campo de visión, Kevin e Isla estaban sentados juntos, y él estaba pelando camarones atentamente para ella. En mi plato frente a mí, había vegetales verdes apilados como una pequeña montaña. Eran las espinacas de agua que Kevin solía odiar. Mis pupilas se encogieron repentinamente y luego, antes de que Kevin notara mi mirada y levantara la vista, enterré mi cabeza en mi comida. Así que Kevin también había renacido. Nunca debo dejar que descubra que yo también había renacido. Kevin era una persona extremadamente egoísta y de sangre fría. Cuando estuve con él en su última vida, ya había descubierto que en el día del juicio final, todos estaban en peligro y la gente haría cualquier cosa para sobrevivir. Solo pensé que se había vuelto así en un entorno específico, pero la conversación entre él e Isla antes de morir me hizo comprender que siempre había sido así.
Podía creerle a Isla en todo lo demás, pero decir que la empujé a la horda de zombies era una completa tontería. En los primeros días del brote zombie, no había grandes grupos de zombies. Más tarde, como tenían dificultades para cazar, gradualmente evolucionaron en grupos zombies que se reunían. La gente común no lo sabría, pero nosotros, que llevábamos muchos años en el instituto, lo sabíamos muy bien. Así que antes de morir, sabía claramente un hecho: Isla realmente quería reemplazarme y convertirse en la esposa del científico jefe, pero quien quería mi muerte era Kevin. Parte de la tecnología central que lo convirtió en el científico jefe estaba en mis manos. Me había pedido que se lo diera todo para ahorrarme los problemas de investigación y desarrollo posteriores, pero no lo hice. No esperaba que cuando Isla llegó a la puerta, él la usaría directamente para deshacerse de mí, como mi esposo legal. Podría entonces justificadamente solicitar heredar los resultados de mi investigación, si tal persona supiera que yo también había renacido. Quizás temiendo mi venganza atacaría primero. Afortunadamente, renací un poco más tarde y la comida en mi plato era pollo, del cual me cansaría de comer en el día del juicio final. Solo basado en este punto, Kevin, quien me miró, disipó rápidamente sus dudas. Tomé algunos bocados de arroz, la fragancia del arroz real, no del sintético, finalmente me dio una sensación de la realidad de renacer. Saqué mi teléfono e inmediatamente envié un mensaje a mi papá. Detuve la financiación de la investigación para mis compañeros de clase. Me agradaba Kevin y también admiraba sus habilidades, así que en nombre de mi padre, patrociné la financiación de la investigación para el grupo con las mejores calificaciones de nuestra clase, que era el grupo en el que estaba Kevin. También fue gracias a esto que tuvo la oportunidad de entrar en contacto con muchas tecnologías de vanguardia, cuando todos estaban tratando desesperadamente de ingresar al centro de investigación para una comida. Kevin tenía más ventajas que otros. Afortunadamente, el proyecto que patrocinó mi padre acababa de comenzar, y la escuela todavía lo estaba revisando, y los fondos aún no se habían asignado. Esta vez, sin este prerequisito, quería ver qué tan lejos podría llegar Kevin en el día del juicio final. 3. Finalmente, cuando terminó la clase, no podía esperar para correr a casa. Mientras esperaba el metro, me encontré con Kevin e Isla. En comparación con su relación ambigua en la última vida, los dos ahora eran inseparables. Los padres de Isla trabajaban en empresas con financiación extranjera, y su familia era acomodada. A Kevin le gustaba, y ella también estaba enamorada de él, pero los terribles antecedentes familiares de Kevin lo hacían muy inferior, por lo que siempre había tenido demasiado miedo de confesarle su amor. Esto fue algo que le escuché decirle a su amigo en la última vida. Ahora que sabía que se acercaba el día del juicio final y que toda la supuesta fama y fortuna se convertirían en nada, finalmente se atrevió a perseguir con valentía el amor. Escuché de mis compañeros de clase que los dos ellos confirmaron su relación hace medio año, es decir, Kevin renació al menos medio año antes que yo. Una persona tan inteligente como él no podría haber sabido sobre el brote zombie y no haber hecho nada. Estaba muy molesto en mi corazón y temía que ya hubiera tenido tratos con los altos mandos del gobierno. De ser así, podría no ser tan fácil para mí vengarme. Afortunadamente siempre había sido discreto, y él solo me consideraba un niño de una familia común. Después del brote zombie, perdí el contacto con mi padre durante mucho tiempo. Cuando me encontró, Kevin y yo ya estábamos casados. En ese momento los suministros eran escasos. Incluso como alto funcionario del gobierno de coalición, solo podía llevarme sola a la zona de absoluta seguridad. Después de considerarlo cuidadosamente, me negué. Pensé que cuando tuviéramos un hijo le daríamos esta cuota, pero como todo era incierto, no se lo dije a Kevin, así que si tenía alguna acción privada, sería difícil para él sospechar de mí, incluyendo detener el patrocinio experimental. Cuando llegué a casa, mi papá ya estaba allí. Estaba muy ocupado con el trabajo, pero insistió en cenar conmigo. En este momento, todavía tenía el pelo negro y espeso, peinado en un pompadour, y se veía guapo. Era muy diferente de la antigua apariencia en mi memoria. Mis ojos se pusieron rojos y me arrojé a sus brazos. Papá, te extraño mucho. Mi voz estaba un poco ahogada y mi papá inmediatamente se puso ansioso. ¿Kevin te intimidó? Iré a buscarlo. Mi madre murió joven y mi papá me había criado con dureza y me había malcriado. Hablé con él de todo, incluyendo mi enamoramiento por Kevin. Hoy, le pedí que detuviera la financiación y luego lloré en sus brazos. Naturalmente sospecharía de Kevin, pero negué con la cabeza y lo negué. No, papá, yo renací. Con el día del juicio final acercándose, mi papá, como una figura destacada en la industria farmacéutica, quizás podría adelantarme. Le conté mis experiencias en mi vida anterior, incluyendo la información que había dominado tras ingresar a la Academia de Ciencias.
Sin embargo, oculté mi relación con Kevin, temiendo que se enfadara y arruinara mi plan. Mi padre me escuchó en silencio hasta que terminé de hablar. Después de un largo rato, dijo débilmente, no hay forma de hablar de esto. Me quedé atónito un momento y luego asentí lentamente. Así es, mi familia se dedica a la investigación y el desarrollo farmacéutico. Si avisamos al gobierno con antelación, cuando los zombies irrumpieran en el futuro, definitivamente nos convertiríamos en el chivo expiatorio número 1. En un entorno así, hubo tanta gente asesinada injustamente para apaciguar la ira pública, pero podemos preparar más materias primas según la dirección de investigación que mencionaste. Como aún quedan 6 meses, todavía no es demasiado tarde para invertir en agricultura. Mi padre sabía que había sobrevivido al fin del mundo durante casi 10 años y ya no me consideraba un niño. Me pidió muchos detalles y no me dejó descansar hasta el amanecer, luego corrió a la empresa para arreglar las cosas rápidamente. Originalmente quería preguntarle a mi papá si Kevin ya había hecho algún tipo de contacto con los altos mandos del gobierno, pero después de la larga conversación, me di cuenta de que lo estaba pensando demasiado, debido a la gripe cada vez más severa que había durado muchos años. Todo tipo de teorías de conspiración se estaban descontrolando. En este momento sí. Alguien dijera que habría un brote zombie, nadie le creería. Mi corazón finalmente se sintió un poco más tranquilo. Directamente pedí permiso y descansé en casa por un día para ordenar mis emociones, porque al día siguiente, cuando fui a la escuela, mi compañero de clase me dijo que Kevin me estaba buscando. El compañero de clase me dio el número de teléfono que dejó, luciendo indignado. ¿Crees que está loco? Tiene algo que preguntarte, pero no quiere tu número de teléfono y te pide que lo llames. Me preguntó varias veces si te lo di, y le dije que lo olvidé. Kevin, después de renacer, era bastante impopular, probablemente porque pensaba que se acercaba el día del juicio final, y no había necesidad de mantener relaciones con los compañeros de clase. Así que, a excepción de Isla, tenía una cara hosca hacia todos. Y como estaba muy por delante en las operaciones prácticas y era muy apreciado por el decano, era aún más arrogante. Pensé detenidamente en el tono y la actitud que debía tener ahora y fui directamente hacia él. Compañero Kevin, ¿querías verme? Isla estaba charlando y riendo con él. Cuando me vio venir, se veía muy vigilante. Era la belleza de nuestro departamento, su familia era rica y ella era hermosa, y era objeto de admiración de los chicos de la clase. Nunca antes me había mirado directamente, pero en esta vida, su destacado novio me trató de forma bastante especial, por lo que tenía una profunda sensación de hostilidad hacia mí. Ayer, cuando me relajé, me di cuenta tardíamente. Había muchos recuerdos extraños. Kevin me había incluido en su grupo hacía medio año y solía organizar sesiones de lluvia de ideas para todos, aunque también tenía una cara hosca hacia mí. Hablaba de temas conmigo a solas. Me dio algunos problemas de química muy difíciles para resolver, diciendo que creía que tenía talento en esta área y que podría participar en competiciones con él en el futuro. Naturalmente estaba muy feliz de ser tan valorado por la persona que me gustaba, así que llevé esos problemas a consultar con los investigadores de la empresa de mi padre, y todos esos problemas complicados apuntaban a la misma dirección: los resultados de la investigación que no estaba dispuesto a entregarle a Kevin en mi última vida. Ayer fue el día en que se suponía que debía entregarle a Kevin el paso más crucial, pero pedí baja por enfermedad, así que Kevin, que nunca me decía una palabra fuera de la escuela, rara vez se dignó a buscarme. Lo vi levantar los párpados con una expresión arrogante. ¿Has resuelto los problemas que te pedí? No puedo resolverlos. Kevin frunció el ceño y me presionó, ¿no? Si iba bien antes, ¿por qué no puedes resolverlo ahora? De hecho, sabía muy bien que este paso crucial era muy difícil de lograr. En mi última vida, fue solo después del brote zombie con suficiente respaldo de datos, que pasé 5 años para completarlo, incluso antes de renacer. Aunque había pedido ayuda a muchas personas y seguí retrasándome, todavía no podía resolverlo. La razón por la que Kevin lo dijo tan fácilmente fue para presionarme. Esperaba que pudiera descifrar mi propia patente unos años después para su uso. Presumiblemente también estaba haciendo una investigación privada. En los extraños recuerdos, Kevin también me había llevado al laboratorio aplicado. Había muchos reactivos y dispositivos necesarios para esta patente, pero la teoría central de la patente se basaba en un artículo que mi padre aún no había publicado, y ese artículo fue el resultado de más de 20 años de investigación de mi padre. Kevin nunca podría descifrarlo en su vida,
En cuanto a la parte de los resultados de su investigación que protegió firmemente, ni siquiera me molesté en echarles un vistazo, fui yo quien hizo la recopilación y el análisis de datos, y también calculé los resultados y verifiqué su exactitud. La razón para pasar por todo este problema y dejar que Kevin descubriera inadvertidamente los resultados de la investigación fue solo para cuidar su autoestima. Había estado merodeando el laboratorio con mi padre desde que era un niño, aunque aún no tenía 20 años, ya tenía más de 10 años de experiencia experimental. Ingresamos a la Academia de Ciencias sin problemas en condiciones de competencia extremas. Aparentemente él contribuyó mucho, pero en realidad todo fue gracias a mí y viviendo de nuevo, estaba muy contento de nunca haberle dicho la verdad. 5. Kevin no obtuvo el resultado que quería, y sus ojos mirándome se volvieron aún más disgustados. 10 años en el día del juicio final no lo habían hecho desarrollar el más mínimo afecto por mí. Tácitamente me permitió quedarme a su lado, obviamente solo para usarme. No puedes hacer esto, Azafrán, si ni siquiera puedes resolver un problema tan simple. Entonces, ¿de qué sirve que te quedes en este grupo? Kevin estaba seguro de que estaba loca por él y que para no perder la única oportunidad de estar cerca de él, trabajaría aún más duro. Bajé la cabeza y pensé por un momento, luego acepté. De hecho, Kevin tenía una expresión de lo sabía, pensando que sinceramente prometería resolver el difícil problema como lo había hecho muchas veces antes, pero no esperaba que continuara, así que me retiro voluntariamente del grupo. ¿Qué dijiste? Kevin no esperaba el resultado contrario y su rostro se puso lívido. Isla a su lado no pudo evitar curvar las comisuras de sus labios. Estaba acostumbrada a hacerse la buena. Tomó el brazo de Kevin y aparentemente habló por mí. Kevin, no seas tan feroz. Ella no tiene la habilidad, es inútil que la mantengas en nuestro grupo. Kevin la miró y el disgusto en sus ojos instantáneamente se convirtió en ternura. Obviamente, nunca creyó que Isla lo había abandonado cuando los zombies estallaron. Pensó que era una mentira que dije para estar con él. Deliberadamente levantó la voz para que todos a su alrededor pudieran escuchar. De hecho, no hay necesidad de mantener este tipo de basura en nuestro grupo. Me burlé. ¿Basura? Kevin, me pediste que resolviera los problemas que no podías resolver tú mismo. Si soy basura, entonces, ¿qué eres tú? Ahora que conocía la carta del triunfo de Kevin, no tenía nada que temer. Kevin se sorprendió un poco de que le respondiera, luego recuperó su desdén habitual por mí. Azafrán, recuerda tu actitud de hoy. Estaba seguro de que con la experiencia de la vida anterior, ingresaría fácilmente a la Academia de Ciencias después del brote zombie y una vez que ingresara a cualquier departamento del gobierno de coalición. Él tendría privilegios. En ese momento se convertiría en el objeto de la persecución de todos, pero sin mi ayuda, ¿qué era él? Lo recordaré. También recuerda no venir a mí con temas de investigación irresolubles en el futuro. Kevin no se lo tomó en serio, pensando que solo estaba diciendo palabras duras por enojo. Agitó la mano, despidiéndome como a un mendigo. En los días siguientes, Kevin estaba rodeado de un aura de baja presión. Todos pensaron que era por la pelea entre nosotros dos, solo yo sabía que era porque había recibido el aviso de la terminación del patrocinio. Kevin se había estado preparando para el gran patrocinio que estaba por llegar. Esta era su oportunidad más probable de investigar mi parte de la patente. También era el mayor trampolín para que ingresara a la Academia de Ciencias después de que llegara el día del juicio final. Sin embargo, en esta vida no podría esperarlo. Impotente, Kevin le pidió a alguien que me diera una salida. Sus lacayos se turnaron para venir a mí para hablar bien de él. Con la esperanza de continuar con la investigación anterior, me negué uno por uno, diciendo que tenía cosas más importantes que hacer. No mentía, realmente tenía cosas más importantes que hacer. Encontré una organización radical que se oponía a la vacuna integral y dije que podía patrocinar su marcha de protesta. Sin embargo, la forma de la marcha debía ser decidida por mí. Les dije que dado que pensaban que la vacuna integral se convertiría en un nuevo tipo de virus y tendría un impacto inestimable en la humanidad, entonces deberían desfilar como zombies. Presumiblemente causaría un gran revuelo. Todos estuvieron de acuerdo y así, bajo mi sugerencia, comenzaron el ensayo del desfile. Cada uno de ellos recibió una cantidad considerable de fondos para actividades, y los usaría para comenzar mi venganza. 6. Era otro fin de semana. Después de terminar mi trabajo e ir a casa, encontré que mi papá también estaba allí. Desde que se enteró de que los zombies estaban a punto de estallar, había estado corriendo afuera y no nos habíamos visto en varios días. Felizmente me arrojé a sus brazos, me frotó la cabeza. Adivinen quién está aquí. Lo miré con una expresión perpleja y seguí su mirada hasta la cocina. Vi a un hombre alto y corpulento con un delantal, ocupado frente a la estufa. Mi padre me miró misteriosamente. No puedo adivinar, cierto, este es, hermano Leo, murmuré para mí mismo.
la espalda ya rígida en la cocina se puso aún más tensa. Después de un momento, Leo se dio la vuelta de forma antinatural. Sus ojos se encontraron con los míos y luego se alejaron rápidamente. Azafrán, Leo era 3 años mayor que yo y fue un antiguo vecino de la misma comunidad. Me gustaba especialmente seguirlo, llamándolo hermano Leo, cuando estaba en el 3er año de la escuela secundaria. Leo tenía 18 años, en ese momento, los padres de Leo se estaban divorciando y ninguno de los dos recordaba su cumpleaños. Para animarlo, hice un pastel torcido y con forma yo mismo y fui a buscarlo. Estaba de mal humor, diciendo que ni su tío ni su tía lo querían y que nadie lo quería. Rápidamente lo consolé, diciéndole que me gustaba y que él era mi favorito. Antes de que pudiera terminar de hablar, Leo me atrajo hacia sus brazos. Usó tanta fuerza como si quisiera aplastarme contra su cuerpo. Sus ojos también eran muy feroces, con algo que me hizo rodar por dentro un miedo inexplicable. Luché y accidentalmente le di una bofetada en la cara. El sonido claro nos aturdió a ambos. Después de un largo rato, él reaccionó primero, bajó la mirada y se disculpó. Luego, sin esperar mi reacción, se alejó de mi vista. Desde entonces nunca volví a ver a Leo. Fue a casa de un pariente lejano esa noche, cambió su número de teléfono y canceló todas sus cuentas sociales. Quería disculparme con él, pero nunca pude volver a contactarlo. En mi vida anterior, nunca volví a ver a Leo hasta antes del brote zombie. Ahora que pudo aparecer en mi casa, me temo que fue el resultado de la intervención de mi padre. Sabía lo que quería decir. El día que confesé que había renacido, mi padre también me preguntó muchas cosas sobre seguridad. Dije que los militares se harían cargo de todo, así que probablemente quería encontrar a alguien con una sólida formación para protegerme. Por desgracia, Leo ha cambiado mucho. ¿Cómo lo reconociste? Mi padre abrió mucho los ojos y no pudo evitar mirar a Leo de arriba a abajo, tratando de encontrar las características obvias que me permitirían reconocerlo de un vistazo. Leo realmente había cambiado mucho. Si no fuera por el hecho de que nos vimos varias veces después del día del juicio final, en realidad me costaría reconocerlo. Había sufrido un doble golpe por el divorcio de sus padres y mi bofetada en ese entonces. Además, reprobó el examen de ingreso a la universidad. Posteriormente no repitió su último año de secundaria y se alistó directamente en el ejército. Cuando ocurrió el brote zombie, acababa de ser admitido como suboficial. Se le ordenó en una crisis reprimir los disturbios y resistir a los zombies. A medida que aumentaba el número de cicatrices, su rango militar también se hacía cada vez más alto. Nuestro primer encuentro fue cuando recibió una trasladar al personal de investigación, me salvó de la horda de zombies y me escoltó por la ciudad desgarrada y en disturbios. Después de eso, nos volvimos a conocer. Leo me explicó que le gustaba y pensó que le estaba confesando mi amor. Estaba tan feliz que fue brusco. En realidad, el me gusta en mi boca era el tipo de me gusta que él creía. Es solo que me abrazó con demasiada fuerza en ese momento y me asustó. Fue el objeto de mi amor secreto durante 5 años desde la escuela primaria, pero debido a su desaparición, terminó sin resultado. Más tarde me gustó Kevin porque cuando fruncía los labios y permanecía en silencio, había un poco de la sombra de Leo en sus ojos y cejas. Sin embargo, en ese momento, ya estaba casada con Kevin, decir estas cosas solo le añadiría problemas a Leo, así que solo sonreí y lo perdoné generosamente. Pensé que nos encontraríamos por casualidad un día después del brote zombie, al igual que en la vida anterior. No esperaba que la reunión después de crecer fuera tan repentina. 7. No le había mencionado a mi papá sobre el Leo del fin del mundo, así que no sabía la razón por la que podía reconocerlo. Casualmente encontré una excusa y luego saludé a Leo con entusiasmo como cuando era niño. Papá, el hermano Leo es un invitado, ¿por qué sigues haciéndole cocinar? Mi papá se encogió de hombros con impotencia. Dijo que te gusta el pescado agridulce y quería mostrar sus habilidades. Mientras hablaba, me guiñó un ojo descaradamente frente a Leo. ¿No es mucho mejor que ese Kevin? Me quedé sin palabras. No intentes coincidir, hazme al azar. Ya que nuestros ojos no evitaron a Leo cuando nos comunicábamos, vi la pequeña luz que acababa de aparecer en sus ojos apagarse instantáneamente. Leo curvó las comisuras de sus labios y fingió estar relajado. Recuerdo que te gustaba el agridulce.
Pescado cuando eras niño, quería que probaras mi comida, está bien entonces, gracias por tu arduo trabajo, hermano Leo. Luego Leo volvió a la cocina y tiré a mi papá a la habitación. Papá, te dije que no te preocuparas ciegamente porque estás quieto. Mi papá me interrumpió con una mirada inocente. Preocupación, ¿qué preocupación? Me encontré con Leo y lo invité a nuestra casa. No finjas, nunca lo vi en la vida anterior, porque estoy fingiendo. Tampoco fui a las montañas a construir invernaderos en la vida anterior. ¿Qué quieres decir? Me encontré con el ejército en una marcha de entrenamiento en el camino. Leo me llamó y dijo que era Leo, así que lo reconocí, fruncí el ceño. De verdad, por supuesto que es verdad, solía estudiar también. ¿Cómo iba a saber que reprobaría el examen de ingreso a la universidad e iría al ejército? Hablando de esto, mi papá cambió de tema, sin embargo, después de enterarme de que estaba en el 43 grados ejército, realmente quería que te cuidara más en el futuro. Yo suspiró, será tan caótico en el futuro, tiene órdenes militares, ¿cómo puede cuidar de mí? Mi padre tartamudeó, puedes, de ninguna manera, levanté la voz e interrumpí a mi padre. Mi padre se sobresaltó, está bien, de ninguna manera, no te emociones, en realidad, incluso si no lo dije, mi padre seguramente podría adivinar que había sufrido mucho en el día del juicio final, por lo que quería que estuviera lo más seguro posible después del brote zombie en la mayor medida posible, pero al renacer, ya no quiero tener enredos emocionales con nadie más que mi padre, especialmente con Leo, lo conozco demasiado bien. Incluso si sabe que los zombies van a estallar, seguirá en el ejército sin dudarlo, correrá al frente y arriesgará su vida. No quiero preocuparme por él todos los días, solo quiero continuar mi investigación y la carrera contra el virus en constante evolución. En la tan esperada cena de reunión, los tres hablamos y reímos, pero había una sensación de extrañeza en el aire. Leo se fue temprano, mi papá dijo que se sentía mareado después de beber un poco de vino e insistió en que lo despidiera, así que salimos juntos en silencio. Cuando llegamos a la puerta, levanté una sonrisa, hermano Leo, ten cuidado en el camino. Leo se dio la vuelta y me enfrentó, su cuerpo alto me atrapó contra la puerta. Azafrán, su nuez de Adán rodó y su voz era un poco ronca. Antes, interrumpí a Leo, hermano Leo, todo fue un malentendido antes, lo sé, no te lo tomes a pecho. No quería escucharlo decir que le gustaba, para no avergonzarme cuando nos encontráramos en el futuro. Leo vio que no quería mencionar el pasado, así que cerró la boca, ya que a Azafrán no le importa, entonces no lo diré. 8. El lunes. Kevin se volvió arrogante. De nuevo Isla presumió en todas partes que su grupo había ganado la calificación para visitar una compañía farmacéutica debido a su excelente desempeño. Se acercó a mí fingiendo estar arrepentida. Si hubiéramos recibido esta recompensa antes, tú podría haber ido también, no importa, no quería ir de todos modos. Mi mirada indiferente hizo que su rostro se oscureciera. No tienes que forzar una sonrisa, sin embargo, con tus calificaciones, incluso si pudieras visitar la Chine Pharmaceuticals, no obtendrías la calificación para hacer prácticas allí. Se hablaba a sí misma como un payaso. La Chine Pharmaceuticals fue un regalo de mi abuelo para mí después de que nací. Originalmente era solo una pequeña empresa, pero bajo la operación de mi padre, había surgido repentinamente en años y se había convertido en el grupo farmacéutico más prometedor. Su invitación fue a instancias mías, como compensación por el patrocinio no implementado. Se les dio la calificación para visitar, y los zombies que habían ensayado durante muchos días, los recibirían allí. No podía llamarse venganza, era solo una broma de calentamiento. En cuanto a la verdadera venganza, vendría después del día del juicio final. No había una cifra exacta del momento en que apareció el primer zombie. En la vida anterior, la gente tendía a creer que los zombies habían aparecido por un tiempo antes de estallar repentinamente un día. Así que no tengo miedo de que Kevin exponga la ilusión zombie que preparé cuidadosamente. Otro fin de semana, dormí bien y estaba listo para disfrutar del gran espectáculo que dirigí. Inesperadamente, tan pronto como bajé las escaleras, vi a Leo ocupado en el comedor. Safren, ¿estás despierta? ¿Por qué estás aquí? Me sentí inexplicablemente culpable, tenía miedo de que descubriera que me había esforzado mucho para intimidar a mis compañeros de clase y pensara que era una mala persona. Mi tono repentinamente elevado hizo que Leo lo malinterpretara. Solo pensó que no quería verlo y la sonrisa en sus ojos desapareció por completo. Lo siento, el tío dijo que podría estar rara vez en casa durante este periodo y me pidió que viniera a cuidarte cuando tuviera tiempo. Dijo que te lo dijo. La expresión de Leo estaba un poco agraviada, pero en sus ojos profundos había más inquietud. Fue muy diferente de su decisiva y feroz aparición en el día del juicio final. Mi corazón se estremeció. Lo siento, hermano Leo, no sabía que vendrías. Concerté una cita con un amigo. Está bien, puedes poner la comida en el refrigerador.
la comeré cuando regrese, agreguemos la información de contacto de cada uno, puedes decirme con anticipación si quieres venir en el futuro. Los ojos apagados de Leo recuperaron su brillo. Y curvó las comisuras de sus labios. Está bien, después de muchos años, volví a tener la información de contacto de Leo, me preguntó muy distantemente si podía llevarme, me negué y no dijo nada más. De acuerdo con el plan, llegué con éxito a la sala de control. El equipo del director y varios departamentos ya estaban en su lugar, dije que me habían intimidado en la escuela y quería que me ayudaran a vengarme, el dinero estaba en su lugar, y lo que se requería no era nada ilegal, por lo que aceptaron de inmediato. Media hora después, Kevin y su grupo se dividieron en 3 grupos. Para Kevin naturalmente quería estar con Isla, y debido a su obsesión con los experimentos, como esperaba, eligió visitar el laboratorio. Dado que ingresar al laboratorio requería procedimientos de desinfección muy complicados, primero los colocaron en la sala de espera. Luego el personal que los recibió fue llamado por mí con el pretexto de algo. Los actores que fingían ser zombies comenzaron a aparecer. 9. Fue muy simple. Primero, dejé pasar a un zombi por la puerta de la sala de espera. La puerta estaba entreabierta, aunque era solo una sombra que pasaba rápidamente. Creo que Kevin definitivamente pudo verlo. Ese fue un reflejo condicionado de la vida anterior cuando había sobrevivido a innumerables dificultades, estaba grabado en sus huesos. Efectivamente, en el monitor, Kevin miró hacia la puerta y su rostro palideció mortalmente. Isla no entendía. ¿Qué pasa? Kevin, hay un zombi. A través de sus palabras, Kevin, quien se giró para mirar a Isla, cerró la boca, su expresión era un poco confusa. Claramente estaba mirando directamente a Isla, pero su mirada parecía estar mirando algo más. A través de ella, probablemente porque lo protegí también en el día del juicio final, inconscientemente quería encontrarme, tal vez me equivoqué, murmuró Kevin para sí mismo, había instalado una radio. Un dispositivo receptor en las credenciales de visitante temporal que llevaban, así que podía escuchar incluso el sonido más leve con claridad. Vi a Kevin reunir coraje durante mucho tiempo, luego de repente se puso de pie y planeó ir a averiguarlo. Isla pensó que su estado era muy extraño, lo llamó varias veces, pero él la ignoró como si hubiera perdido su alma, poniéndola nerviosa también. Entonces Zombie no, también apareció, caminando distorsionadamente hacia la sala de espera desde otra puerta, deliberadamente hizo mucho ruido, asustando a Kevin. Zombies, corran, Kevin gritó de miedo e Isla también se sobresaltó por él, ella no vio nada, solo corrió salvajemente siguiendo a Kevin. Reglas de supervivencia del día del juicio final. Al evitar zombies, no vayas a lugares abiertos al aire libre, no tomes el ascensor, no corras a lugares que no conozcas, ve al piso superior a esperar el rescate cuando sea seguro. Habiendo escapado de la muerte muchas veces, Kevin ya tenía memoria muscular, subió corriendo las escaleras de todos modos, porque todos los pisos superiores en el día del juicio final tenían casas seguras. Vi cómo Kevin corría todo el camino con Isla, quien fue dejada muy atrás por él, llorando y llamándolo. Varias personas que observaban la vigilancia conmigo estaban bastante desconcertadas por la mirada extremadamente asustada de Kevin. ¿Es realmente tan cobarde? Solo sonreí y no dije nada. En realidad, tal reacción era bastante tranquila en el día del juicio final. Había visto a muchas personas que estaban tan asustadas que se ensuciaron los pantalones. Cuantas más veces una persona sobrevivía en situaciones peligrosas, más profundo era en realidad su miedo a la muerte. Probablemente tenía esa expresión cuando huía de mi vida, pero a diferencia de Kevin, yo nunca abandones a mis compañeros, TSK, si de verdad hubiera zombies, y él dejó a su novia tan atrás, creo que definitivamente van a romper. Mientras hablaban, Kevin ya había corrido al piso superior, la puerta de hierro que conducía a la azotea estaba justo frente a él, porque se cayó en el camino. Isla pudo alcanzarlo rápidamente. Kevin, ¿por qué te estás volviendo loco? Kevin finalmente recordó a Isla. Y tragó saliva con dificultad. Te lo explicaré cuando estemos a salvo, date prisa, vamos a la azotea. Su mirada se dirigió hacia la rendija de la puerta. En este momento, era mediodía, y el sol brillaba intensamente, no había figuras moviéndose, así que al menos la entrada era segura. Kevin dejó escapar un ligero suspiro de alivio, pero su mano en el pomo de la puerta no la abrió fácilmente, presionó sutilmente su mano contra la espalda de Isla. Entra primero. 10, me hizo gracia la mezquindad de Kevin en el día del juicio final, cuando se enfrentó a una puerta desconocida. La persona quien entró primero casi tenía que estar decidido a morir,
Kevin tenía experiencia, en caso de que realmente hubiera zombies, probablemente podría escapar. Pero eligió dejar que Isla, que no sabía nada, entrara por la puerta primero, si realmente hubiera a zombies. Isla seguramente moriría. Justo cuando abría lentamente la puerta y planeaba empujar a Isla, ella se detuvo de repente. Kevin, tengo miedo, entra tú primero. Isla giró su cuerpo tratando de deshacerse de la fuerza detrás de ella, sin embargo, Kevin directamente la agarró del brazo y la lanzó hacia la rendija abierta de la puerta. Isla agarró la manija de la puerta. No voy a entrar, Kevin, aunque no pude dar una advertencia temprana para que las personas estuvieran preparadas para enfrentar a los zombies, pero todavía estaba usando mi propio camino para asegurarme de que más personas pudieran sobrevivir después del brote zombie. Le pedí a alguien que dibujara pequeños cómics de zombies, principalmente con métodos de escape ridículos. Los radicales ya los habían difundido ampliamente durante el desfile promocional, también los había visto en el escritorio de Isla. Probablemente estaba influenciada por ellos, por lo que se resistió tanto. Sin embargo, su fuerza no fue rival para la de Kevin y finalmente fue empujada hacia la puerta de hierro con una mampara. Posteriormente el grito estridente se detuvo abruptamente, no había nada en la azotea vacía. Isla se quedó atónita por un momento y luego se desplomó en el suelo como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Kevin esperó un rato antes de entrar. Mostró cierta preocupación hipócritamente y luego su mirada se fijó en la casa en medio de la azotea. Una casa segura, ¿cómo podía ser? La expresión relajada de Kevin se volvió tensa de nuevo. Una de las teorías de la conspiración pareció confirmarse en este momento. Caminó hacia la casa segura, caminando cada vez más rápido, aunque no se vieron más zombies. La apariencia de la casa segura lo asustó cada vez más. Isla también estaba extremadamente asustada por él. No tuvo tiempo de enojarse con él y rápidamente se levantó del suelo y lo siguió de cerca. La casa segura en el día del juicio final era definitivamente el lugar más seguro. La puerta era extremadamente resistente y requería reconocimiento facial. Si los zombies entraban corriendo cuando la puerta se estaba cerrando, el sistema de escaneo automático liberaría inmediatamente un gas anestésico que podría hacer que tanto humanos como zombies perdieran el conocimiento. Antes de que despertaran, las fuerzas móviles llegarían primero para eliminar a los zombies. Así que, frente a esta puerta absolutamente segura, Kevin eligió entrar primero. Tan pronto como empujó la puerta para abrirla, una mano marchita se extendió desde el espacio oscuro y agarró a Kevin. A ambos gritaron al mismo tiempo. Con la luz del sol del exterior, deberían haber descubierto que la habitación estaba llena de vagas figuras de zombies. Ayúdenme. Kevin extendió su mano hacia Isla. Isla dudó por un momento y luego empujó con fuerza a Kevin dentro de la habitación. Estaba bloqueando la puerta. Mientras ella lo empujara y luego cerrara la puerta de golpe, estaría a salvo. En la vida anterior, Kevin estaba acostumbrado a pedirme ayuda cuando estaba en peligro. Pensó que Isla definitivamente lo salvaría del peligro al igual que yo. Desafortunadamente la realidad era cruel. Miró a Isla con incredulidad, fue enredado por más y más brazos marchitos y cayó en la oscuridad. Su expresión estaba fija en el momento de horror y desesperación, sus labios temblaban y murmuraba alocadamente. ¿Cómo podía ser? Realmente hay un grupo de zombies, realmente hay un grupo de zombies. 11. Una hora después, en la estación de policía cercana, Kevin estaba tan enojado que su cara se puso azul, agarró el cuello de uno de los zombies furiosamente. El zombi parecía inocente. Tomamos prestado este lugar para el ensayo, nos dijeron que no asustáramos a los demás. Nuestra gente accidentalmente se topó con ellos y rápidamente se escondió. ¿Quién sabía que estaba poseído o algo así y corrió todo el camino hasta donde estábamos escondidos? Tío policía, en realidad no hicimos nada, solo lo tocamos y se rascó los pantalones. El policía que ya había vigilado la vigilancia también estaba indefenso. De hecho, irrumpiste en su área de descanso. Te tocaron porque había sus accesorios en el suelo y tenían miedo de que los pisaras. Mientras hablaba, miró la entrepierna de Kevin. Si nadie te trae pantalones, ¿qué tal si te busco un par primero? Debe ser incómodo estar mojado, ¿cierto? Kevin todavía estaba en shock, avergonzado y enojado. Isla estaba sentada lejos, luciendo disgustada. Alguien estaba en vivo transmitiéndome la escena. Miré la apariencia abatida de Kevin y me burlé en mi corazón. Kevin realmente tuvo que agradecerme. Fui yo quien le hizo ver claramente qué tipo de persona era su luz de luna blanca, a quien había estado anhelando en 2 vidas. Isla anunció unilateralmente su ruptura momentos antes de que salieran de la estación de policía. Era tan moralista como si Kevin la hubiera agraviado.
Kevin tenía tan mala reputación que los compañeros de clase fácilmente la creyeron. Las palabras de consuelo llenaron toda la pantalla. Más tarde, publiqué anónimamente el proceso general en el muro de confesiones y adjunté una foto de Kevin con los pantalones mojados. Mi descripción fue muy objetiva, no desde la perspectiva de ninguno de los dos, sino por esa foto de él mojándose los pantalones. Todos naturalmente pensaron que fue Isla quien la publicó. Los compañeros de clase que vivían en el campus dijeron que Kevin irrumpió en el dormitorio de las chicas furioso y casi golpeó a Isla. Isla estaba asustada y lloró. Después de eso publicó una selfie en estado de shock. Su apariencia de ojos rojos era realmente lamentable. Para complacerla, alguien fue a causarle problemas a Kevin. Al principio, fue solo una provocación verbal. Kevin ya estaba muy enojado y por supuesto, no quería ser intimidado más. Él fue quien comenzó la pelea. Aunque en el día del juicio final se escondió principalmente detrás de mí, todavía aprendió algunas habilidades básicas de lucha. La otra persona fue severamente golpeada. Kevin había hecho muchas cosas molestas en los últimos 6 meses, era arrogante y robó a otros recursos y oportunidades. Ahora estaba tan arrogante incluso al intimidar a una chica, y finalmente despertó la ira pública. Todos se abalanzaron. Aquellos con rencor vengaron sus rencores y aquellos con cuentas que saldar ajustaron sus cuentas. El vídeo de Kevin siendo golpeado se difundió rápidamente, se le vio encogido y suplicando clemencia, ya no tan arrogante como antes. Miré sus ojos asustados y supe que inconscientemente había sustituido las experiencias después del brote zombie. En el día del juicio final, no había muchas restricciones legales, muchas personas usarían una gran fuerza cuando estaban en conflicto. Al principio, a Kevin le importaba la cara y siempre quería competir por todo. Cada vez era yo quien se esforzaba por disculparse con los demás para salvarlo de ser golpeado. Una vez cuando no estaba allí, pensó que con su estado en ese momento, la otra parte no se atrevía a hacerle nada y los provocaba verbalmente. Como resultado, casi fue golpeado hasta la muerte. Esto se había convertido en su larga y duradera pesadilla. Después de tantos años, al volver a vivir, la escena del vídeo coincidió con ese día, y estaba aterrorizado, así que el favorito frente al director se convirtió en un payaso lleno de bromas. Unos días después, comencé a encontrarme con Kevin con frecuencia. Obviamente después de pelearme con Isla, me había convertido en su segunda mejor opción. Estaba seguro de que estaba loco por él. De lo contrario, ¿cómo podría haber permanecido a su lado en las buenas y en las malas en un entorno tan extremo en el día del juicio final? Pensó que con solo darme una pequeña señal, seguramente volvería con él con entusiasmo. De hecho, incluso sin lo que hizo Isla, renaciendo, nunca volvería a estar con Kevin. Al principio fue precisamente porque sus cejas y ojos se parecían a los de Leo, y era sobresaliente en habilidad que me gustó. Kevin probablemente pensó que era útil y me trató bien. Más tarde, cuando ya no dependía de mí, a excepción de mi parte de la patente, su verdadera naturaleza emergió gradualmente. Había pensado en divorciarme, pero nuestros proyectos de investigación estaban demasiado relacionados. Para ponerme al día con el virus que evolucionaba salvajemente y no afectar el progreso de la investigación, elegí soportar tal vida. No esperaba que tal idea realmente me matara. 12 Al principio no quería prestarle atención a Kevin, pero Leo siempre venía a verme con el pretexto de la encomienda de mi padre. Especialmente recientemente se había tomado una licencia de visita familiar y no tenía nada que hacer, por lo que siempre estaba merodeando frente a mí todos los días, así que cuando Kevin se acercó a mí con un problema nuevamente, elegí echarle un vistazo. No pasé por alto el orgullo que cruzó por los ojos de Kevin. Pensó que me tenía en sus manos e inmediatamente se puso insistente pidiendo invitarme a cenar. Acepté. Mi padre le envió mi horario de clases a Leo. Sabía que después de mis clases de la mañana, no tendría clases hasta la tarde siguiente y definitivamente me iría a casa, así que vino a recogerme a la puerta de la escuela. Cuando Kevin y caminé hacia la puerta y lo vi, fingí estar molesto. Lo siento, hermano Leo, olvidé que vendrías a recogerme y le prometiste a un compañero de clase cenar con él. Los ojos profundos de Leo miraron a Kevin de arriba a abajo y luego dijeron a la ligera, está bien, vamos juntos, te invito. Antes de que pudiera hablar, Kevin se negó primero, no es necesario, todavía necesitamos discutir el problema y tomará mucho tiempo. No reconoció a Leo en el día del juicio final. Leo siempre aparecía completamente armado frente a nosotros, solo cuando hablaba conmigo se quitaba el casco y me miraba directamente. Leo ignoró a Kevin y se giró para mirarme, le sonreí en tono de disculpa indicándole que Kevin tenía razón. Me miró fijamente por un momento,
rechinando los dientes y luego sonrió de repente. Está bien, entonces llámame si necesitas algo. En los próximos días, Leo todavía me cuidaba bien como mi padre le había dicho, pero obviamente había una sensación de distanciamiento. Aproveché al máximo a Kevin, a menudo tenía videollamadas y llamadas de voz con él frente a Leo, discutiendo temas de investigación que no podía entender, haciendo que Leo sintiera profundamente que en última instancia no estábamos en el mismo camino. Antes de regresar al ejército al final de las vacaciones, se despidió de mí como si fuera una despedida. Azafrán, te deseo felicidad. Mi corazón se sintió amargo pero sonreí en la superficie. Hermano Leo, ten cuidado. Al día siguiente. Inmediatamente volví a mí yo de rostro frío. Kevin no se dio cuenta al principio. Después de ser rechazado por mí varias veces, finalmente sintió que algo andaba mal. ¿Qué te pasa? Después de no volver a invitarme a salir, Kevin me bloqueó en la entrada de la biblioteca. Esto era lo que me decía a menudo después del día del juicio final. Sus acciones a menudo me decepcionaban, pero no quería pelear, así que elegí guardar silencio. Él claramente sabía que era su culpa, pero cambiaría el échame. La culpame por estar de mal humor y ser propenso a enojarme. Ahora, viviendo de nuevo, no teníamos ninguna relación en absoluto, pero él todavía estaba acostumbrado a culparme. Yo era demasiado perezoso para decir más y solo dije fríamente: Kevin, deja de ser un idiota y de buscarme. 13. Isla se integró rápidamente con los compañeros de clase de nuevo, fingió ser lastimera y permitió que otros intimidaran a Kevin. Cuando iba al baño durante el recreo, su mochila escolar estaba empapada de café o jugo. Sus formularios de solicitud desaparecían inexplicablemente, afectando el progreso del experimento. Kevin no era del tipo que se traga su ira, pero tenía que hacerlo. Simplemente se culpaba a sí mismo por haber ofendido a demasiadas personas antes. Cada vez que miraba a Isla, sus ojos estaban llenos de odio, pero a Isla no le importaba, estando segura de que no se atrevía a hacerle nada. Yo tampoco me salvé, porque a Isla le había disgustado antes y había estado cerca de Kevin. Recientemente también me convertí en un blanco de acoso. Sin embargo, a diferencia de la resistencia pasiva de Kevin, deliberadamente ella me intimidó, y luego solicité la suspensión de la escuela con el pretexto de la depresión. La suspensión de la escuela se había planeado durante mucho tiempo. Originalmente planeé sufrir una lesión leve durante un próximo desfile. De esta manera, podría concentrarme en la investigación en el laboratorio recién construido de mi padre. De lo contrario, como hijo de un magnate farmacéutico, no ir repentinamente a la escuela antes del día del juicio final podría causar fácilmente problemas más tarde. Ahora que Isla dio una razón razonable, naturalmente seguí adelante. Durante este periodo mi padre mencionó a Leo, pensó que estaba envejeciendo y moriría algún día. Quería encontrar un hombre confiable que me cuidara, incluso si Leo se sacrificaba. Como miembro de la familia militar, mi trato definitivamente no sería malo. Me enojé mucho y luego nunca más lo mencionó. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos. Ese día llegó. Le envié un mensaje a Leo la noche anterior, dije que había oído que había zombis cerca de ellos y le pedí que tuviera mucho cuidado. Sabía que no debía contactarlo más, no fuera que lo tomara como una señal de esperanza, pero estaba realmente preocupado de que mi renacimiento pudiera tener un impacto en él. Leo me respondió en medio de la noche, diciendo que lo sabía. Después de mucho tiempo envió otro mensaje: puedo decir que no te gusta ese tipo, no hay necesidad de sentirse agraviado por evitarme, no te molestaré casualmente en el futuro. No le respondí. Posteriormente ocurrió el brote zombie. Mi padre, los empleados de la empresa y yo nos escondimos de inmediato en el área experimental subterránea recién construida. La ruta de escape de esta área experimental coincidió con la cafetería. Nadie sospecharía que esto había sido preparado de antemano. El pánico del brote zombie solo los hizo extremadamente agradecidos. Mi padre sobrevivió al periodo de disturbios de 2 meses, y se unió sin problemas al gobierno temporal. Comenzando el puesto, la era del fin del mundo con su recomendación, entré fácilmente en la Academia de Ciencias. Entonces, confiando en mi propia habilidad, fui ascendido a científico jefe en menos de un año. Durante este periodo, había estado prestando atención a los movimientos de Kevin. Cuando ocurrió el brote zombie, él había estado protegiendo al director, con la esperanza de ingresar a la Academia de Ciencias por recomendación del director. Debido a su alto prestigio en el campo médico, el director se había convertido en uno de los miembros de mayor rango de la Academia Temporal de Ciencias desde el principio. Kevin había mantenido una relación cercana con el director después de renacer, probablemente preparándose para este día. Era realmente ingenuo,
había innumerables personas con intereses vinculados al director. En el turbulento día del juicio final, porque el director lo ayudaría, quien no tenía recursos ni conexiones. Por lo que fue abandonado por el director y tuvo que experimentar el motín y escapar de nuevo. No mucho después, la familia de Isla ofreció cajas enteras de comida enlatada como recompensa por su captura. Isla murió en la etapa temprana del brote zombie. Antes de su muerte la señal se interrumpió y no contactó a nadie, pero grabó un vídeo. Ella dijo que Kevin la había llevado deliberadamente a un lugar con zombies, pensó que era falso otra vez hasta que un zombi le arrancó la mitad de la cara. Cuando su familia la encontró, solo quedaba un montón de huesos blancos y un teléfono móvil intacto. No quiero que Kevin muera fácilmente, pero tampoco voy a protegerlo primero para el plan de venganza. De todos modos, sería mejor que pudiera vivir con miedo, si fue atrapado por la familia de Isla, que así sea si muere, una persona así no. Vale la pena que deje de lado mi investigación científica para tratar con él específicamente. 14. La situación se estabilizó gradualmente. Un día, cuando fui a un departamento subordinado para dar una conferencia, conocí a Kevin. Tenía una pierna coja y cicatrices por toda la cara. Si no hubiera venido a hablar conmigo por iniciativa propia, no lo habría reconocido. ¿Cómo te volviste así? Fingí estar sorprendida, pero no pude evitar burlarme en mi corazón. Se cambió el nombre e incluso se desfiguró para evitar la recompensa ofrecida por la familia de Isla, pero no sabía que yo era su mayor peligro. Me encontré con algunas cosas. Kevin lo pasó por alto, luego me miró fijamente con curiosidad y dijo vagamente, no esperaba que te fuera tan bien ahora. ¿Cómo es que no supe antes que eras la hija de la Chine Pharmaceuticals? Sabía que el antes que mencionó fue en la vida anterior, y sospechaba que yo también había renacido. De lo contrario, la diferencia entre las dos vidas no sería tan grande, pero como no me había vengado de él confiando en mi estatus, no estaba seguro. Fingí no querer prestarle atención y le di una sonrisa distante. Todavía tengo cosas que hacer, iré primero. Kevin se puso ansioso y quiso para contenerme. Safren, éramos compañeros de clase después de todo. Tú, antes de que pudiera dar un paso adelante, el guardaespaldas que lo acompañaba lo sujetó y lo obligó a arrodillarse en el suelo. Lo miré. Kevin, al pedir ayuda uno debe tener la actitud correcta. Tanta gente me pidió ayuda, ¿por qué crees que debería ayudarte? Kevin estaba asustado por mi demostración de poder y no se atrevió a decir una palabra más. En el día del juicio final, había una jerarquía estricta. Aquellos en el nivel de tener guardaespaldas tenían derecho a lidiar con los peligros potenciales a voluntad. Es decir, podía dispararle directamente debido a su colisión. Legalmente no tenía prisa por implementar mi plan. Quería que Kevin cayera voluntariamente en mi trampa, así que no lo volví a mirar y subí al helicóptero que llevaba mucho tiempo estacionado en la azotea. Todavía tenía que ir a otros lugares para guiar la investigación. Cuando aterricé, una figura alta y familiar se adelantó para saludarme. Hola, maestro, soy Leo, a cargo de la seguridad esta vez. Era todo un negocio, superpuesto con su apariencia resuelta en la vida anterior. Mi corazón latió violentamente 2 veces y luego estreché su mano extendida como si nada hubiera pasado. Hola, capitán Leo. El sonido de las hélices era muy fuerte. Después de saludarnos, cerramos la boca y no hablamos más. Estuvo en silencio todo el camino. Había leído el plan para este evento. Claramente, la persona a cargo era un capitán Won. ¿Por qué de repente se convirtió en Leo? Debería ser obra de mi papá. Él estaba muy ocupado. Y yo también. Apenas nos veíamos. Cada vez que nos encontrábamos me presentaba a alguien, no importaba lo enojada que estuviera, todavía seguía su propio camino. Probablemente porque pensaba que como no me gustaba nadie, también podría seguir intentándolo con Leo. Leo obviamente lo sabía, su lenguaje corporal me decía que estaba muy nervioso. No me sentí demasiado avergonzado. En el día del juicio final, no tuve que devanarme los sesos para decir o hacer algo para rechazarlo. Podría decir la verdad. El tío me pidió que te protegiera. Antes de que pudiera decir algo, Leo habló primero. Safren, el tío está realmente preocupado por ti, lo sé, pero... Leo levantó la mano para indicarme que lo escuchara. Sé que estás dedicada a la investigación y no quieres casarte, por eso vine a verte. El tío dijo que has sido blanco de muchas organizaciones, por lo que se necesita establecer un equipo de protección especial. ¿Puedo ser el líder del equipo de protección? Si estamos juntos en la superficie, el tío no se preocupará y también te ahorrarás problemas. Abrí la boca para negarme, pero al ver los ojos claros y sinceros de Leo, me tragué mis palabras. Realmente quería abandonar su estado y posición existentes para protegerme a mi lado. Me temo que no importa cómo me negué, no se rendiría, así que cambié mis palabras.
lo que dijiste tiene sentido, está bien, lo solicitaré a los superiores. Puedes quedarte a mi lado durante un mes. Si funciona, puedes convertirte en miembro de tiempo completo después de un mes. Leo estaba ansioso por mostrar su determinación. No me arrepentiré de mi palabra, sonreí, ¿y si me arrepiento de mi palabra? 15. Como esperaba, Kevin pronto vino a mí otra vez, después de una reunión, intentó por todos los medios apretarse frente a mí. Leo lo detuvo cuando estaba a 1 metro de mí. Tengo materiales importantes para azafrán, maestro. Kevin tenía una mirada halagadora en su rostro en la vida anterior, cuando no tenía escapatoria. También había buscado oportunidades como esta. Kevin me menospreciaba por sonreír y adularlos a los demás. Ahora finalmente aprendió a ser sumiso y se convirtió en la persona que más odiaba. Tomé la gruesa carpeta en su mano. Estaba llena de logros de investigación científica de la vida anterior, no solo los suyos y los míos, sino también los publicados por otros. ¿De dónde sacaste esto? Fingí estar sorprendido. Kevin pensó que había acertado, y su rostro cansado mostró algo de vitalidad. Solo quiero pedir un puesto estable. Si puedes dármelo, puedo darte más. Me burlé. ¿Cómo sé que no se los has dado a otros? Con estas cosas no importa a quién se las des, puedes obtener lo que quieras, cierto, es diferente. Kevin bajó la cabeza, luego reunió el coraje y miró hacia arriba con profundo afecto. Me gustas, así que no quiero dárselos a otros. Leo frente a mí obviamente hizo una pausa. Fingí no verlo. Después de fingir dudar, acepté a Kevin. Está bien, después de que esté hecho, me da todos los resultados. Al día siguiente Leo desenterró todos los detalles sobre Kevin, me trajo su información. Esta persona no es confiable. Incluso encontró la evidencia de que Kevin había engañado a Isla para que fuera devorada por zombies, y esos actos sucios que Kevin había hecho para sobrevivir en el día del juicio final. En la vida anterior, había estado ocupado corriendo por el futuro de los dos, aunque era un trabajo duro. Todo era legal y apropiado. Kevin tenía un hueso orgulloso y a menudo se reía de mí. Ahora que no estaba frente a él para protegerlo, para poder sobrevivir, no escatimó esfuerzos para hacer todo tipo de cosas malas. Sin embargo, más que esto, lo que me sorprendió aún más fue Leo. Sabía en la vida anterior que tenía grandes habilidades. No esperaba que en esta vida ya tuviera habilidades tan grandes tan temprano. Debido a esto, no pude mantenerlo a mi lado aún más. Levanté los párpados y lo miré con indiferencia. Así que Leo no esperaba que reaccionara así y se quedó atónito por un momento. Que suspiré. Capitán Leo, no creerá que realmente le creí solo porque pensé que le agradaba, ¿verdad? No entregó los resultados que tenía en la mano a otros porque temía que otros lo mataran para monopolizar estas cosas, y a sus ojos, soy un tonto, así que vino a mí. No tienes que preocuparte de que me engañen, sé lo que hago. No me perdí el asombro en los ojos de Leo. La razón por la que no lo eché fue para que me viera con claridad. Ya no era la niña ingenua e inocente que le gustaba en ese entonces. No podíamos volver para abrir el apetito de Kevin. No fui a verlo hasta 3 semanas después. Durante este periodo fue a los lugares donde aparecí para bloquearme, pero Leo lo detuvo desde la distancia. Lo escuché gritarle enojado a Leo, diciendo que era mi perro, y que era porque Leo se parecía a él que lo dejé quedarse a mi lado. La cara de Leo se veía muy fea, pero no le expliqué nada. De todos modos, estaba a punto de irse pronto. Los malentendidos y demás ya no importaban. Kevin estaba agotado de la espera. Quizás al principio todavía estaba pensando en cómo negociar cuando me volvió a ver. Ahora, habiendo experimentado mi indiferencia, rápidamente mostró su sinceridad tan pronto como nos conocimos. Incluso más materiales de investigación que antes. Con estas cosas el progreso de la investigación global sobre el virus podría avanzar al menos 3 o 4 años. Naturalmente yo también tenía estas cosas, pero no podía anunciarlas todas a la vez. Debido a mi identidad y la de mi padre, solo nos traería grandes problemas. Si alguien más me las diera, podría hacerlas públicas con tranquilidad. Hojeé lentamente los materiales. Cuando la paciencia de Kevin estaba casi agotada, dije tranquilamente, no hay ninguna posibilidad en la Academia de Ciencias. ¿Quieres ir a la Facultad de Medicina? Como líder del equipo del grupo clínico, los ojos de Kevin se iluminaron. Iré, asentí. Está bien, empaca tus cosas, te llevaré allí ahora. 16 En camino, Leo quiso decir algo pero se contuvo. Sonreí. Sé lo que quieres decir. Encontré deliberadamente ese puesto para él en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina había logrado logros notables en el tratamiento de primera línea. No parecía nada malo que hubiera estado reclutando al líder del equipo del grupo clínico. Todo el tiempo en la vida anterior,
Kevin y yo también elegimos al líder del equipo del grupo clínico, como nuestra primera opción. Debido a que la probabilidad de ser seleccionados era muy alta, el día antes de que planeáramos inscribirnos. Ocurrió un motín, y Leo lideró al equipo para proteger nuestro traslado. Escuchó a Kevin mencionar esto y rápidamente me dijo que no debía postularme para el puesto de líder del equipo del grupo clínico en la Facultad de Medicina. Lo que en realidad buscaban era un sujeto de experimentación clínica. La persona necesitaba ser inyectada con el virus zombie y luego recibir varios tratamientos, incluidos algunos medios similares a la tortura. Esto fue por el gobierno de coalición, porque el número de voluntarios era demasiado pequeño. Usaron este método para engañar a las personas, especialmente a los estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina tenían poca experiencia y no contribuían mucho a la investigación médica, pero si se convertían en sujetos de experimentación clínica, sería más fácil explicar la condición física. Me aterroricé cuando escuché esto y oculté deliberadamente mis certificados y los de Kevin, y fuimos directamente descartados en la selección primaria. Kevin estaba muy enojado y no me mostró buena cara durante varios días. No podía decirle la verdad, este asunto era demasiado secreto, tenía miedo de que cuanta más gente sabía, más sería para Leo. Ahora, solo estaba cumpliendo el deseo de Kevin, dejándolo ir a la facultad de medicina a la que más quería ir antes y participar en el puesto que más quería. La cara de Leo cambió varias veces y finalmente respondió con silencio, probablemente no podía entender por qué me había vuelto tan cruel. En su opinión, el enredo entre Kevin y yo era como mucho un problema de relación en los días de universidad, y no era suficiente para hacerme odiarlo tanto como para dejarlo soportar tal tortura. Esto era exactamente lo que quería, solo de esta manera no tendría ninguna expectativa de mí. Ya había saludado a la gente de la Facultad de Medicina con anticipación para evitar que Kevin incumpliera su palabra. Enviaron a varias personas a recogerlo, pero pensó que esas personas venían a darme la bienvenida. Pensó que debido a mi cara, seguramente tendría una carrera tranquila en la Facultad de Medicina en el futuro. Lo vi firmar y presionar su huella digital con mucha facilidad sin siquiera mirar los términos. Todos aplaudieron vagamente y él todavía no notó nada. Posteriormente, Kevin fue llevado a la casa donde los retuvieron. Tenía menos de 10 metros cuadrados y estaba amueblada de forma sencilla. Aún así, todavía estaba muy satisfecho. Después de todo, en la vida anterior, durante mucho tiempo después de que ingresamos a la Academia de Ciencias, todavía vivíamos en un dormitorio para varias personas con condiciones extremadamente pobres. Kevin pensó que había hecho arreglos especiales y dijo gracias, definitivamente trabajaré duro para ser digno de ti. En la vida anterior, lo protegí y lo complací en todas partes por el bien del progreso de la investigación, lo que le dio la ilusión de que lo amaba hasta la médula. Aunque había sido insensible y le había hablado varias veces antes, todavía no reconocía la verdad. Miré todas las protecciones antisuicidio en la habitación y sonreí con satisfacción. Kevin solo pensó que estaba respondiendo a sus palabras y su expresión era extremadamente feliz. ¡Qué lástima!, suspiré. ¿Qué? El plan original era enviarte a ti y a Isla aquí. La sonrisa en el rostro de Kevin se congeló y finalmente sintió que algo andaba mal. Es una lástima que la mataras tan pronto. Antes de que terminara de hablar parecía aturdido. ¿Tú cómo? Retrocedí un paso imperceptiblemente y me paré separado de él dentro y fuera de la habitación. ¿Quieres preguntarme cómo lo sé? Por supuesto. Te he estado vigilando. Kevin. Todavía recuerdo lo de que le dieras instrucciones para que me inyectara el virus. 17. Kevin finalmente se dio cuenta de que yo también había renacido. Sus ojos se pusieron rojos de ira al instante y apretó los dientes. Azafrán, me engañaste. Mientras gritaba, él se abalanzó sobre mí y levanté la mano y presioné el botón rojo fuera de la puerta, y la gran puerta de hierro con barandilla se derrumbó, separándonos a los dos. ¿Qué quieres de que me lo entregaron? Lo tomé y le agradecí a la persona al mismo tiempo, pero cuando me encontré con esos ojos familiares, me congelé en el lugar. Leo tenía cejas y ojos curvados, con una sonrisa cariñosa. Jefe, después de una cuidadosa consideración, presenté una solicitud oficial a los superiores. Leo, el capitán de su equipo de escolta exclusivo, reportándose para el servicio.